Dirigida a sus compatriotas tras llegar a Madrid, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia explicó que su decisión de exiliarse en España busca impulsar un nuevo cambio en la situación del país. González Urrutia, quien compitió contra Nicolás Maduro en las polémicas elecciones del 28 de julio, ha pedido un diálogo para resolver la crisis en Venezuela. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia explicó el lunes que decidió irse al exilio para que cambie las cosas y para construir una etapa nueva para su país. Al día siguiente de llegar a España con la ayuda del gobierno de Pedro Sánchez, el exdiplomático escribió una carta en la que afirmó que su decisión es un gesto que tiende la mano a todos y que espera que como tal sea correspondido. Horas antes, su equipo de prensa difundió un mensaje de voz. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. González Urrutia, que estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio, pasó un tiempo en la Embajada de Países Bajos en Caracas antes de trasladarse a la Española el 5 de septiembre. El candidato opositor reivindica ser el vencedor de las elecciones del 28 de julio, que según el Consejo Nacional Electoral dieron por reelegido a Nicolás Maduro. La justicia venezolana, acusada de servir al chavismo, investiga al candidato opositor por la difusión de copias de las actas electorales en una página web que le atribuyen el triunfo en los comicios. Un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el 2 de septiembre su arresto por delitos que incluyen desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje, tras no haberse presentado a 3 citaciones. La líder opositora María Corina Machado, quien dijo que permanecerá en Venezuela, aseguró que la salida de González Urrutia fue necesaria para preservar su libertad y su vida, en medio de lo que calificó como una brutal ola de represión. Mientras que él lo hace desde afuera. Por otra parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado que el caso contra el opositor Edmundo González queda cerrado después de su traslado a España, donde ha solicitado asilo. Saab indicó que la salida de González implica un cambio en el proceso judicial en su contra por presuntos delitos relacionados con terrorismo, al ser cuestionado sobre las coerciones y amenazas que motivaron el asilo de González. Saab atribuyó la presión a la líder opositora María Corina Machado, afirmando que González fue forzado por su partido a tomar esta decisión. Para hablarnos de esta partida, hacemos contacto con el analista político desde Caracas, Noel Leal Rojas, a quien le damos la bienvenida y comenzamos con esta pregunta. Usted, Noel, ¿usted se siente conforme con la partida de Edmundo hacia España? En lo particular me parece absolutamente lógico, yo aposté a esto desde el inicio, porque todo, más allá de lo que es la farsa electoral venezolana, que es una constante, la situación particular del caso de Edmundo González era algo que era fácil de predecir. Él no es un candidato presidencial, él no es un líder político, él es lo que fue. Él era el candidato tapa que se utilizó para poder mantener la ficha electoral de la Mesa de la Unidad allá adentro, y cuando hubo la prohibición formal de María Corina de no poder participar, él quedó como candidato. Él no era un candidato, él simplemente era una cosa que estaba allí, como si hubiese puesto un cono de estacionamiento. Eso era Edmundo. Bueno, pero tenía una misión como cono de estacionamiento. Se fue antes de concluir su presencia, su misión, ¿no? Sí, por supuesto, pero es que no se podía esperar otra cosa. El problema está en que se espere otra cosa de lo que no es para esto. Por supuesto que Edmundo no era un candidato presidencial, por supuesto que Edmundo no iba a ser presidente. Eso es una cosa que es de anteojito. Más si tomamos en consideración de que nosotros estamos bajo una tiranía. Si usted está en una tiranía, por supuesto, todo el juego electoral simplemente es una payasada. Entonces, la payasada que efectúa la tiranía es cruel, es sanguinaria, sí, es lo que ha hecho durante los 25 años de ejercicio del chavismo. Entonces, cada una de estas cosas tiene más o menos el mismo guión.
Si despuntas mucho, tienes que irte hasta al exilio. Si despuntas con legitimidad, tienes este espacio de protección internacional. Si al gobierno le conviene dejarte aquí, te deja aquí. Con Guaidó lo dejaron aquí durante casi 4 años, después de que se autoproclamó como presidente. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba ese tiempo, ese espacio. Ahora se dejará a María Corina el tiempo que el gobierno la requiera. Después María Corina tomará el mismo camino. Pero bueno, ella dice que no, que va a pelear hasta el final. Lamentablemente nosotros nos quedamos con ese sabor de que pudimos lograr más. El pueblo venezolano pudo obtener muchos mejores resultados si el mundo se hubiera quedado. Es la impresión general que hay del lado acá, no del lado allá. Ustedes están del lado allá. Pero además no le dimos... En realidad hay grandes sectores del país que se lo creen, pero es eso, se lo creen. Eso no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que mientras se juegue a la democracia con la tiranía, no se puede esperar nada más. Ese es el principal punto. Pero tenemos claro que la tiranía es el enemigo. El actor político que sea, no importa si María Corina hubiese protagonizado ella la película por completo. Tenemos claro que el enemigo es la tiranía, nos queda clarísimo. No le facilitamos el discurso. No le facilitamos el discurso a la tiranía, diciéndole, ahí tienen, anótese esta victoria. El mundo se fue. Sí, pero es que es parte de lo tradicional. La tiranía hace su ejercicio. El mundo se fue porque se iba a ir, no se iba a quedar. Y cuando se fue Guaidó, se iba a ir, no se iba a quedar. Cuando se fue Leopoldo es lo mismo. La tiranía está en ejercicio. Por más que él se hubiese quedado, usted ve a este hombre como un preso político mañana. No, eso simplemente estaba desde el principio así. Es también muy claro que debería de quedar como son todas estas cosas que son acuerdos políticos. Esta expresión de la Fiscalía donde simplemente se cierra el caso contra el mundo no tiene razón de ser, por más que el hombre haya ido a España y se le otorgue un asilo. Tú no puedes cerrar el caso después de semejantes acusaciones. ¿Por qué lo hacen? Porque simplemente es parte de un acuerdo político. Un acuerdo político que trae un nuevo espacio para el desarrollo de la tiranía. O sea que estamos hablando de que el futuro de la oposición venezolana no es otro que en la mesa de negociaciones. Si fuera así, no cabe entonces ya negociar el resultado de la elección, sino que suelten a los jóvenes presos, que dejen de perseguir a María Corina, cosas por el estilo. Eso es lo que queda y eso ha sido la constante en cada una de las negociaciones que han habido en el país. Aquí han habido cualquier cantidad de mesas de diálogo, cualquier cantidad de mesas de negociación, que al final se traducen en eso, abrir un poquito la puerta para soltar presos políticos mientras se encarcelan nuevos presos políticos, conseguir a través de esa liberación de presos políticos que se liberen sanciones que imponen los Estados Unidos. Cada una de estas cosas han traído este detalle. Hace nada era todo el juego de la mesa de negociación y el acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados obligó a María Corina a legitimar al TSJ, el TSJ que está al servicio del chavismo. Y María Corina impulsó que todo el país legitimara el CNE, institución que está al servicio del chavismo. Y no de ahorita, desde el proceso constituyente de 1999, en Venezuela no existe el Estado de Derecho. Y todo lo que vivimos es un teatro. Una Hay última algo que pregunta. creer que el teatro tiene vida. Por cuestiones de tiempo, acelero un poco las preguntas. Una última pregunta. Entonces, la impresión que daba del lado acá de que la tiranía tenía resquebrajamiento, estaba más débil, es una impresión no fundada. Es totalmente infundada, porque la tiranía lo que está pasando es del espacio de tiranía constitucional a la tiranía fáctica. Entonces, la tiranía tiene un avanzar. Ellos quieren llegar al nirvana de las tiranías. Ellos quieren tener esa posición como que se respeta. Cuba es una tiranía que tiene 60 y pico de años y eso es lo que hay. Corea del Norte tiene una tiranía que va para los 60 y tantos años y eso es lo que hay. Ese es el espacio al cual busca la tiranía, ese nirvana de las tiranías. Entonces, la realidad es que lo único que había de desquebrajamiento en el chavismo es lo que estaban en pro de continuar siendo una tiranía constitucional y los que están en pro de dar el avance de una vez hacia la construcción de la tiranía fáctica. O sea, radicalizarse o jugar a la democracia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen análisis de su parte. Estoy impactado. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y mientras la crisis política en Venezuela continúa sin resolverse, la ciudad fronteriza brasileña de Pacaraima enfrenta un creciente flujo de refugiados venezolanos. No serán los únicos. Estos migrantes forman largas filas para obtener sus documentos de entrada a Brasil y pasan las noches en cartones en el suelo para mantener su lugar en la lista, que los funcionarios fronterizos les procesen sus papeles. Increíble, pero cierto. Bueno, comamos los cartones, así estilo camita.
Y ya las almohadas son que si los bolsos, que si ponemos que si las cortinas ahí que son las sábanas. Y así nos organizamos. Bueno, ayer pasamos frío. Ayer hacía demasiado frío. Por los momentos ahorita no hace frío por la lluvia que cayó hace rato. Pero sí, un poco duro la cama, pero dormimos. Un día mío en Venezuela, mire, era terrible. A veces tenía que quitarle a mi familia para comer. Yo vivía con mi mamá y mi pareja. Mi pareja tenía que salir por ahí atrás, a ver cómo ser en las minas. En las minas tampoco le daba mucho. Se venía que sí con 1 punto, 2 puntos de oro, así. Y un día, en verdad, mi mamá no teníamos nada para comer. Y casualmente cobraron las bolsas. Eso fue la única ayuda. Ya no tenía trabajo, se puso duro allá. Entonces me dijo, mamá, ¿qué vas a hacer ahí pasando trabajo solita en Roma? Nosotros estamos para acá arriba, vente. Me mandó el pasaje y me vine. Bueno, y aquí estoy. Las autoridades brasileñas informan que alrededor de 500 venezolanos cruzan la frontera cada día, con cifras que siguen en aumento. Hacemos la primera pausa y al regresar, cubanos de la isla preocupados porque se puede acabar de una vez el paquete semanal, una de las pocas opciones de entretenimiento con que contaba la familia cubana. Además, un ladrón es sorprendido robando en pleno día en una barriada de Marianao, en La Habana. Las imágenes al regresar de la pausa en Los Implicados de Mega TV, el canal donde se decide la política. Ya volvemos.